Epidemiología viral. Consiste en el estudio de la transferencia y persistencia de los virus en la población. Consta de factores que influyen en la transmisibilidad, por ejemplo, el número de viriones esparcidos en el ambiente, la duración de este contagio, la estabilidad del virus junto con su efectividad y la inmunidad comunitaria. También encontramos el periodo de contagiosidad, que depende de la patogénesis, por ejemplo, el arbovirus junto con la viremia, virus respiratorios que son eliminados de 2 a 3 días antes de la enfermedad, el enterovirus eliminados en las heces durante varias semanas. También encontramos el grado de transmisibilidad, que generalmente se da en las enfermedades transmitidas por la vía respiratoria. Y por último, los factores estacionarios, donde los virus respiratorios se propagan más durante el tiempo de invierno. Incidencia. La incidencia mide la probabilidad que una persona sana desarrolle la enfermedad durante un tiempo determinado, por lo cual la incidencia va a contabilizar el número de casos nuevos de la enfermedad que estudiamos que aparecen en un periodo de tiempo y lugar dados. Va a ser útil para enfermedades agudas o de corta duración. Es una tasa y como tal expresa el riesgo de la población de presentar el fenómeno que se estudia. ¿Cómo calcular la incidencia? La incidencia va a ser igual al número de casos nuevos en un tiempo dado dividido por la población con riesgo de desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, en el año 2017 se presentaron 822 casos de dengue en Manabí, con un periodo de tiempo de 2 años. ¿Cuánto sería la incidencia en porcentaje? La incidencia va a ser igual a 822, que es el número de casos nuevos, sobre la población, que es de 1.379.780. Esto va a dar igual a 0,60%, por lo cual la incidencia en porcentaje es igual al 0,60%. En cuanto a la prevalencia va a medir el número de personas en una población que en un momento dado tienen la enfermedad, es decir, que miden los casos existentes. Esta prevalencia se va a dividir en dos, en una prevalencia puntual y una prevalencia de periodo. En cuanto a la prevalencia puntual, va a hacer referencia a un grupo de personas que están enfermas en un momento dado. Y la prevalencia de periodo es el número de personas enfermas en referencia a un periodo de tiempo que es a menudo de 6 meses. Para calcular la prevalencia es necesario tener el número de casos existentes en un momento dado sobre la población total. Por ejemplo, en el Ecuador existen 25.000 casos de personas infectadas con el virus del papiloma humano. ¿Cuál sería la prevalencia con una población de 16.624.858? Por lo cual sería, la prevalencia es igual a 25.000 casos dividido por 16.624.858, que es la población total. Esto dará igual a 1,50%, por lo cual la prevalencia con una población de 16.624.858 va a ser 1,50%. Cuando hablamos de tasa de mortalidad, hablamos acerca de la cantidad de personas que mueren en un lugar específico en un periodo de tiempo determinado, con relación al total de la población. La tasa de mortalidad va a ser muy diferente en cada sector de todo el mundo, siendo, como vemos en la imagen inferior izquierda, los países más afectados, los subdesarrollados a nivel de salud, como son los países de Sudáfrica. Cuando hablamos de epidemia nos referimos a la epidemiología, la cual investiga las condiciones de salud en las poblaciones humanas, así tanto como las modalidades y el impacto de las respuestas sociales instauradas para entenderlas. Acerca de la cadena epidemiológica podemos ver que los mecanismos de transmisión pueden ser directos o indirectos. En los ejemplos indirectos tenemos las mordeduras, los arañazos, físico o mediante la vía aérea. Y indirectos tenemos tanto como el agua, los alimentos y los fomites, que son mecanismos de transmisión mediante, por ejemplo, alguna toalla infectada con alguna bacteria o virus. Cuando hablamos de una pandemia, hablamos de una infección ya sea viral o de cualquier otro tipo bacteriana, la cual se va a propagar a un nivel mundial con mucha facilidad y rapidez.
¿Esto qué se produce? Debido a que, por ejemplo, ocurre pandemias de gripe cuando surge una nueva cepa de un virus, la cual la mayoría de las personas o todas las personas no poseen una inmunidad contra esto debido a que es una cepa nueva. Entonces va a causar un número de infectados completamente anormal y muy elevado. Inmunidad. La inmunidad es la capacidad de resistencia del cuerpo humano hacia casi todos los tipos de microorganismos y toxinas que tienden a lesionar los tejidos y órganos. Entonces podemos decir que es el conjunto de fenómenos mediante el cual el sistema inmune reconoce los elementos extraños, antígenos, al organismo para destruirlos mediante la acción de las células organizadas en los tejidos y órganos linfoides. Y estos van a ser, como por ejemplo una respuesta celular, ya van a ser los leucocitos o glóbulos blancos y las moléculas solubles, ya sea en la respuesta humoral como los anticuerpos, interferón y complemento, que son transportados mediante el flujo sanguíneo a todos los rincones del organismo. Van a presentar una inmunidad inespecífica o innata. Esa es una división y la otra sería adquirida o específica. En la inmunidad innata o inespecífica se relaciona mediante los mecanismos inespecíficos y es siempre natural. La inmunidad adquirida se supone que la aparición de mecanismos específicos de protección desarrollados tras el contacto con los organismos patógenos. Los mecanismos de defensa inespecíficos o de la inmunidad innata, estos se van a encontrar presentes antes de que se produzca ningún contacto con los organismos patógenos. Pueden ser externos e internos. En los externos van a presentar barreras físicas como la piel, las mucosas, barreras químicas como el pH, en la secreción como por ejemplo la saliva, lisosimas. En las internas van a presentar en la inmunidad innata la citocinos, fagocitos, y la adaptativa aquí van a reconocer antígenos, anticuerpos y linfocitos T y B. En la inmunidad adaptativa entonces es de memoria y inmunológica. Se divide en humoral y celular. La humoral está mediada por linfocitos B, la celular está mediada por linfocitos T. En lo humoral van a producir plasmocitos y anticuerpos que bloquean o inactivan toxinas. Y la celular, como se dijo, está mediada por linfocitos T y la célula, como por ejemplo la célula CD8, CD4, que destruyen las células infectadas por microorganismos. Aquí de nuevo presentamos los tipos de inmunidad. Entonces, como se dijo, tenemos dos tipos de inmunidad: innata e inmunidad adquirida. La inmunidad innata, estas van a estar presentes en órganos, tejidos y células del sistema inmune con que nacemos, como por ejemplo la piel. Y la inmunidad adquirida, esta inmunidad surge durante el ciclo de vida. Este tipo de inmunidad adquirida van a dividirse en dos: van a ser inmunidad activa e inmunidad pasiva. La activa surge en respuesta a una infección o una vacunación, y la inmunidad pasiva surge después de recibir anticuerpos de otra persona o de otra parte. Cada una va a tener se va a dividir en dos, o va a tener dos tipos. Comenzaremos hablando sobre la inmunidad activa. Esta va a ser artificial o también puede ser natural. En la natural
podemos decir que son anticuerpos desarrollados en una respuesta a una infección, y la artificial son anticuerpos desarrollados en respuesta a una vacunación. Esos son tipos de la inmunidad activa. Ahora, los tipos de inmunidad pasiva van a ser también natural, artificial, y en la natural son los anticuerpos recibidos de la madre, por ejemplo a través de la leche materna, y tenemos la artificial, que aquí van a ser los anticuerpos recibidos de un medicamento, por ejemplo de una inyección o una infusión de gamma globulinas. En la siguiente slide hablaremos sobre la inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Vamos a hablar sobre las características y los componentes. Bueno, comenzaremos con la inmunidad innata. Su especificidad va a ser frente a las estructuras compartidas por grupos de microbios afines. Y la inmunidad adaptativa, su especificidad va a ser para antígenos microbianos o no microbianos. La diversidad en la inmunidad innata va a ser limitada, ya que codificada por la línea germinal, y la inmunidad adaptativa, su diversidad va a ser muy amplia. Los reconoce, ya sea porque los reconoce y se producen por la recombinación somática de segmentos genéticos. En la memoria, en la inmunidad innata va a ser nula, y en la inmunidad adaptativa la memoria va a estar presente. La inmunidad innata, en la falta de reactividad frente a uno mismo sí va a estar presente, y de igual manera en la inmunidad adaptativa. En sus componentes, las barreras celulares y barreras químicas en la inmunidad innata van a ser piel, epitelios mucosos, productos químicos antimicrobianos, y en la inmunidad adaptativa aquí van a estar presentes los linfocitos, que van a estar presentes en los epitelios, anticuerpos segregados en las superficies epiteliales. En las proteínas sanguíneas tenemos que en la inmunidad innata van a ser las del complemento, y en la inmunidad adaptativa van a ser los anticuerpos. Y las células en la inmunidad innata van a ser fagocitos, como los macrófagos o neutrófilos, y los linfocitos citolíticos naturales. Y en la inmunidad adaptativa, las células van a ser los linfocitos. Ahora vamos a hablar sobre la respuesta inmunitaria, en la cual van a participar los linfocitos, que estos van a ser capaces de reconocer una estructura como extraña y elaborar ante ella una respuesta. Estas respuestas, si son elaboradas por los linfocitos B, se va a hablar sobre la respuesta humoral, que este es el principal mecanismo de defensa contra los microbios extracelulares y sus toxinas. Si estamos hablando de los linfocitos T, que son los efectores de la respuesta inmune, se les llama como respuesta celular, y estas van a tener defensa contra infecciones por virus. Existen varios factores que pueden alterar la inmunidad innata ante los virus, como estos pueden ser la edad, la nutrición, los factores genéticos y el sexo. Los anticuerpos son gamma globulinas, o también conocidas como inmunoglobulinas o por sus siglas IG. Estas van a constituir alrededor del 20% de todas las proteínas plasmáticas, es decir, que estos anticuerpos son proteínas que el sistema inmunológico va a producir como respuesta a la presencia de un antígeno o un cuerpo extraño. Existen 5 tipos de anticuerpos: la inmunoglobulina G, que es el anticuerpo de mayor importancia en la respuesta secundaria, opsoniza a bacterias, fija el complemento, facilita la muerte bacteriana y es la única que puede atravesar la placenta. Tenemos la inmunoglobulina A, que evita la fijación de virus y bacterias de las membranas y mucosas, aparece después de la inmunoglobulina M. Encontramos la inmunoglobulina M, que se produce en la respuesta primaria ante el antígeno, fija el complemento y aparecen como antenas en los linfocitos B. La inmunoglobulina D, que se encuentra localizada en los linfocitos B, y la inmunoglobulina E, que mediante los procesos alérgicos protege contra infecciones bacterianas al promover la liberación de enzimas a partir de los eosinófilos. A continuación vamos a hablar sobre los mecanismos de acción de los anticuerpos frente a la infección viral, pero primero hay que tener en claro los conceptos de antígeno y de anticuerpo. El antígeno es una sustancia o molécula extraña al organismo que puede inducir a la formación de anticuerpos por parte de los linfocitos como medio de defensa.
Y un anticuerpo es aquella sustancia o molécula que produce el sistema inmune ante la presencia de un agente extraño. Ambos componentes, antígeno y anticuerpo, interactúan mediante epítopes, que son componentes del antígeno al cual se une un determinado anticuerpo, por afinidad específica, para producir distintas reacciones en el organismo. Uno de los mecanismos de acción va a ser la aglutinación, el cual consiste en que los anticuerpos se unan a antígenos situados en la superficie de los patógenos, produciendo la aglutinación de ese antígeno. Como los anticuerpos tienen dos puntos de unión, se forman agregados y los microorganismos ya no pueden infectar a las células. Las aglutininas más importantes van a ser la inmunoglobulina M y después la G. La precipitación es la combinación específica de anticuerpos precipitantes con los correspondientes antígenos solubles. Al unirse antígenos y anticuerpos solubles, forman agregados insolubles, lo que va a inactivar a los antígenos. La opsonización implica la unión de la opsonina a un receptor en la membrana celular del patógeno. Tras la unión de la opsonina a la membrana, los fagocitos son atraídos hacia el patógeno. Por ende, la opsonización va a facilitar la fagocitosis. Esto lo hace mediante la porción Fab del anticuerpo se une al antígeno, en tanto la porción del fragmento cristalizable del anticuerpo se une al receptor cristalizable del fagocito, facilitando así la fagocitosis. La neutralización es el fenómeno por el cual algunos isotipos de inmunoglobulinas como la inmunoglobulina G, M, E y inmunoglobulinas A son capaces de unirse a unas toxinas, bacterias o virus y neutralizar su actividad. En el caso de los virus, el fenómeno de neutralización permite a los anticuerpos evitar que el virus infecte a una célula, al cubrir la parte viral necesaria para el anclaje con la célula. En este caso, solo interviene el fragmento Fab.